Continuamos con esta serie, Héroes Desconocidos. Esta serie hermosa donde el Señor ha levantado estos héroes para liberar a su pueblo en un momento de opresión. Recordemos que esta etapa de los jueces, las personas, cada quien hacía lo que les placía, no tenían un líder, Josué había muerto y había un círculo vicioso donde hacían lo malo ante los ojos del Señor. El Señor les permitía caer en opresión. Venían, clamaban a Jehová y el Señor les levantaba un libertador. Los israelitas volvieron a hacer lo malo ante los ojos del Señor. Entonces el Señor los entregó a un rey que se llamaba Jabín. Y Jabín los empezó a oprimir por 20 años. Jabín tenía un líder de su ejército llamado Sisara. Y Sisara presumía que tenía 900 carros de hierro. Oh, tenía el hombre un ejército tremendo, un ejército fuerte. Y Sisara empezaba a atormentar al pueblo de Israel a tal modo que todos los caminos los controlaba Sisara. El pueblo de Israel tenía que andar entre veredas, escondiéndose de los caminos principales, porque Sisara controlaba. Sisara empezaba a oprimir al pueblo, los extorsionaba, los mataba. Entonces el pueblo de Israel estaba escondido con temor y clamaron al Señor. Clamaron al Señor. En aquel tiempo el Señor había levantado una profetisa llamada Débora. Y Débora dice que aparte de ser la voz de Jehová, juzgaba al pueblo dignamente. Entonces Débora vino palabra de él y mandó llamar a Barak. Le dijo, ¿qué no te ha dicho el Señor que juntes la gente de Neftalí y de Zabulón para que juntes 10,000 almas? Porque el Señor te va a entregar a Sisara y te va a dar victoria. Barak, en un acto de temor, dice, pero iré solamente si vas tú conmigo, Débora. Y Débora le dice, perfecto, sí te voy a acompañar, Barak, pero déjame te digo que la victoria va a ser del Señor a través de una mujer y no tuya. Barak fue con Débora, aceptó Débora ir con él, fueron a la tierra, juntaron a los 10,000 guerreros que el Señor le había dicho y fueron a la guerra contra Sisara. Dice la palabra del Señor que el Señor obró, les entró un temor terrible a estos 900 carros de hierro que tenía Sisara y fue presa fácil para que el pueblo de Israel vinieran y acabaran con cada uno de ellos. Pero Sisara tuvo miedo y escapó y empezó a correr. Y dice que allá a lo lejos del pueblo vivían los descendientes de los cuñados de Moisés, los ceneos. Y estas personas eran neutrales. Ellos no se metían ni con los cananitas, no se metían con los israelitas, ellos eran pacíficos. Llega Sisara y ve la tienda, la casa de una de ellas, y va. Y lo sale la señora de la casa que se llamaba Jael, y le dice, escóndeme, Jael, escóndeme. Y se mete, pásale, le dijo Jael, pásale dentro de la tienda. Le dice, aquí estarás bien. Y le dice Sisara a Jael, ¿no tienes agua que me des? Dijo, te voy a dar. Le dio leche. Le dio leche y le dijo Sisara, si alguien viene preguntando por mí, diles que no me has visto. Ok, no te mortifiques, le dijo Sisara. Obviamente yo les estoy parafraseando, todo eso está en Jueces capítulo 4. Y le da la leche y ella se pone afuera. Y Sisara se queda bien dormidito el hombre. En cuanto se duerme, Jael agarra una estaca con las que clavaban la tienda y agarró una estaca con la mano y un martillo del otro y le dio en la estaca en la mera cabeza y lo mató. Ahí quedó Sisara con una estaca en la sien, dice la palabra del Señor. Después sale de su casa y viene Barak y le dice, el hombre que buscas aquí te lo tengo. Y viene Barak dentro de la tienda y ve que estaba Sisara con una estaca de madera entre su cabeza. Esa es la historia que vamos a hablar el día de hoy. Débora, Barak y Jael. ¿Qué podemos aprender de esto, familia? Que cuando Dios habla, el corazón se levanta. Débora era una profetisa, lo que significa que Dios hablaba directamente con ella. También era una jueza a lazos de amor.
lo que implicaba que tenía autoridad para gobernar en el pueblo. Es decir, todos venían con ella cuando había problemitas entre las tribus. Fíjate que no me saludó la hermana, fíjate que no me trajo esto, fíjate que no me contestó el WhatsApp. Y Débora muy dignamente le decía, estás equivocada, estás equivocada. Porque a veces, hermanos, no me dejarán mentir, magnificamos situaciones que podemos arreglar nosotros mismos. Y queremos buscar que el Señor intervenga cuando es más fácil ir a pedir perdón, ir a decir discúlpame. Pero bueno, continuamos en la historia. En los tiempos de Débora no era común que una mujer fuera la jueza. No era común. Y el Señor levantó a Débora para que fuera jueza, que tuviera ese liderazgo para guiar al pueblo. El liderazgo de Débora, familia, fue espiritual y no militar. Guió al pueblo con discernimiento y con autoridad profética. Dice el Proverbio 31:26, Proverbios capítulo 31, versículo 26, dice, cuando habla sus palabras son sabias y da órdenes con bondad. Cuando nosotros nos guiamos con discernimiento, lazos de amor, nuestras palabras empiezan a ser sabias, empezamos a dar consejos con amor. Empezamos a hablar con autoridad, la autoridad que te otorga el Espíritu Santo. Empezamos a dar consejos con amor. ¿Cuántas veces nosotros tenemos una situación y le hablamos a la comadre Chenche? La comadre Chenche te va a dar un consejo que le convenga a ella, porque ella no está doblando rodilla con nuestro Señor para darte un consejo que sea bueno para ti. ¿Cuántas veces de nosotros acudimos a nuestros amigos, a nuestras amigas, a nuestros compañeros de trabajo buscando un consejo? Pero el consejo, más que nada, es algo que se les convenga a ellos mismos. Ay, no, manita, ya no te juntes con él, mejor ven con nosotros, sal con nosotros a cenar o al baile. No, compadre, ya no le hables, esa mujer no te conviene, mejor vente con nosotros a la carne asada. Siempre el consejo es a beneficio de que estés conmigo. Pero dice la palabra que cuando habla sus palabras son sabias y da órdenes de bondad, da órdenes con buenas intenciones. ¿Sabes qué? ¿Por qué no platicamos? Vamos a platicar con tu esposa, vamos a platicar con tu esposo. Tiene que haber una solución. Vamos juntos a consultar al Señor para que tu matrimonio salga adelante, para que tu relación sea restaurada. Mira, vamos a platicar las cosas para que esta situación sea resuelta. Así hablaba Débora, consultando al Señor y buscando el bien del pueblo. Hablamos con autoridad. El Señor le da a usted una autoridad de poder impartir lo que el Señor le ha dado. Pero a veces no nos la creemos, leemos la palabra de Dios y tenemos ese temor. Pero Débora, ella hablaba con autoridad. Dicen que allá en Los Ramones, Nuevo León, se vino un circo y el pastor de la congregación que estaba ahí en Ramones fue y se cortó el pelo ahí con el peluquero y estaban ahí cortándole el pelo. Y le dice, ¿cómo te ha ido? Pues fíjate, dice que no es posible que el circo reúna más gente que yo en la iglesia. Y le dice el peluquero algo muy sabio, y hoy te lo digo a ti, lazos de amor. Le dice el peluquero al pastor, dice, lo que pasa es que en el circo hay un payaso que dice las mentiras como si fueran verdades. Dice, y tú platicas las verdades como si fueran mentiras. Y eso es verdad, hermanos. A veces tenemos nosotros la palabra del Señor, pero dudamos en ella, empezamos a titubear en dar el consejo. Y realmente hicimos, ¿Dios te sana? ¿O creo que Dios te sana? ¿Dios liberta? ¿O creo que Dios te liberta? ¿Dios te salva? ¿O creo que Dios te salva? Cuando pensamos a ponerle el creo, empezamos a titubear. El Señor nos ha dado autoridad y el Señor se le ha manifestado a cada uno de ustedes de una forma hermosa y preciosa. Solamente compartan lo que el Señor ha hecho en sus vidas con esa autoridad. Fíjate, hermano, que yo sé que el Señor te va a sanar. ¿Por qué? Porque a mí me sanó. Fíjate, hermano, que yo sé que el Señor te va a salvar porque a mí me salvó. Me sacó de ese lodo cenagoso y me puso en roca firme. Con esa autoridad usted declare el amor de Jesús. Con esa autoridad usted declare los poderes del Espíritu Santo, porque está activo el Señor que usted le sirve. Y Débora sí era. Débora hablaba con autoridad. Débora era una profetisa, eso quiere decir que tenía una relación personal con el Señor. ¿Cuántos de nosotros tenemos una relación personal con el Señor? Amén, gloria a Dios.
Si no la tenemos nosotros, ¿cómo queremos que nuestros jóvenes la tengan? Busquemos una relación personal con nuestro Señor, familia. Cuando tenemos una relación personal, escuchamos la voz del Señor, conocemos la voz del Señor. Fíjese lo que dice el profeta Isaías allá en el capítulo 30, versículo 31. Isaías capítulo 30, versículo 31 dice así: tus oídos lo escucharán, detrás de ti una voz dirá, este es el camino por el que debes de ir, ya sea a la derecha o a la izquierda. Tus oídos escucharán lazos de amor. Pero si no conoces a tu Señor, si no conoces a tu papá, vas a desconfiar de esa voz que es el Espíritu Santo guiándote, diciéndote, ¿sabes qué? Es por aquí, hermano, es por aquí, hermana. Y Débora tenía esa comunión con el Señor. Y Débora obedeció. Débora mandó llamar a Barak y le dijo, ¿por qué no has puesto atención a lo que el Señor te ha dicho? Eso quiere decir que el Señor ya le había hablado a Barak y no había actuado. El Señor ya le había hecho un llamado a Barak y no había actuado, y hasta que Débora vino y le dijo, ¿por qué no has hecho caso a lo que el Señor te ha dicho? Tenemos que obedecer con fe, familia. Tenemos que obedecer con fe. La respuesta de Barak a primera vista es un tanto sorprendente, pero nos revela el lado humano de Barak. Nos revela su carne. Nos revela que nosotros somos igual también que Barak. Barak le dijo, yo iré, Débora, pero solo si tú vienes conmigo. Mi gorda me dice, ve a la tienda a traerme esto. Digo, pues sabes que me espero hasta que vayas conmigo. Tenemos que ir a pagar unos biles, como dicen aquí. Voy te levanto para ir juntos. Yo entiendo a Barak. Ocupamos a nuestra media, aunque Débora no era esposa de Barak, pero ocupamos a nuestra cónyuge. Ocupamos a alguien que vaya con nosotros. Yo lo entiendo en ese aspecto, Barak, porque dijo, yo iré solo si tú vienes conmigo. Barak dudó. Barak no dudó el llamado que el Señor le había dado, de la orden que el Señor le había dado. Yo creo que Barak dudó de sus capacidades. Él ocupaba a alguien que le estuviera dando ese puchoncito. Él ocupaba a alguien que le dijera, sí, tú puedes, dale, Barak. Dios está contigo. Pero no dudó de la presencia del Señor en Débora. Él sabía que Débora tenía esa comunión con el Señor. Tal vez pudo sentir la presencia del Señor a raíz de Débora. Reconoció la unción que tenía Débora. Reconoció lo que representaba Débora. Muchos de nosotros tenemos que decir lo que dijo Moisés. Si no vas tú, Señor, no quiero ir. Cuando usted tiene el llamado a lo que el Señor le está pidiendo, dígale, Señor, ve conmigo. Si tú no vas delante de mí, no quiero ir. Hace 7 meses que el Señor nos llamó a levantar esta hermosa obra. Yo le dije, si tú no estás ahí, no quiero estar yo ahí. Yo quiero que tú vayas delante de mí, Padre Celestial. Por eso entiendo cómo le fue a Barak. Débora le dijo a Barak, iré contigo, dice, pero no será tuya la gloria de la jornada que emprendes, porque en manos de una mujer venderá Jehová a Sisara, y levantándose fue con Barak. Fueron los dos. Aquí hay una lección para nosotros, lazos de amor. A veces la fe es una fe imperfecta. A veces la fe no es siempre de que a ciegas. A veces la fe viene a través de una Débora, viene a través de tu esposa, viene a través de un hermano, viene a través del Espíritu Santo, viene a través de alguien que te hace moverte, porque solo nos hemos quedado congelados. A veces necesitamos un recordatorio que la presencia de Dios está de nuestro lado. Toda esta semana estuve siendo atacado por el enemigo. Estaba en oración y le pedí a un hermano que orara por mí. Pero nuestro Señor es tan lindo, a veces Él nos da un recordatorio. Hoy viene, nos visita un hermano que amo con todo mi corazón. Y eso me da una paz tremenda saber que Dios está con nosotros.
Filipenses 1, versículo 6, la carta de los Filipenses, capítulo 1, versículo 6, dice: yo estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva. Barak era igual que nosotros, era un hombre en construcción. Claro que tuvo temor, claro que dijo: Débora, 10,000 hombres, 900 carros de hierro. Sí sé que me está llamando el Señor, pero sabes que si vas tú conmigo, sí le entramos. Barak tal vez estaba viendo el ejército de Sisara más grande que su potencial. Y nuestro Señor estaba viendo el potencial de Barak más grande que el ejército de Sisara. Pero vamos en proceso, familia. Cada uno de nosotros estamos en construcción. A veces nuestra fe titubea. A veces vemos el problema y decimos: no tengo las capacidades para hacer lo que me estás pidiendo, Señor. Pero el Señor te ama tanto que Él, que inició buena obra en ti, la terminará y te reunirá con las personas adecuadas para lograr el objetivo. La fe de Barak, aunque imperfecta, fue suficiente para nuestro Señor. Sin embargo, su duda tuvo consecuencias. ¿Qué fue la consecuencia de Barak? Que la victoria ya no sería de él, que el Señor le iba a dar la victoria a través de una dama, que sería una dama y no él. Muchas veces dudamos del llamado de nuestro Señor porque le hemos creído más al enemigo. Es lo que hablaba el viernes a los jóvenes. ¿Cuántas veces hacemos caso a lo que el enemigo nos dice? Que no somos dignos, que somos imperfectos, que no somos lo suficientemente buenos, que decepcionamos a nuestra familia, que no somos talentosos. Pero el Señor te dice: si eres digno, porque yo te hago digno. Si eres talentoso, porque yo te di dones y talentos. Y eres bueno, porque yo vivo en ti. Y a veces le hacemos más caso al enemigo de nuestra alma. Obedeció Barak a nuestro Señor y juntó con Débora y fueron a convocar su ejército de 10,000. Pero tristemente no todos escucharon la voz, familia. Si usted continúa leyendo ese capítulo 4 de los Jueces, en el capítulo 5 habla del canto de Débora y Barak. Y voy a leerles desde el 14 al 18, capítulo 5, versículos 14 al 18, dice: descendieron de Efraín tierras que antes pertenecían a los malecitas. Te siguieron a ti, Benjamín, con tus tropas. De Maquir, comandantes descendieron a paso de marcha. Desde Zabulón llegaron los que llevan el bastón de mando. Los príncipes de Isaacar estuvieron con Débora y Barak. Siguieron a Barak toda a prisa hasta el valle, pero en la tribu de Rubén hubo una gran indecisión, porque se quedaron sentados en su casa entre los rediles para oír a los pastores silbar a sus rebaños. Así es, en la tribu de Rubén hubo gran indecisión. Galad permaneció en el oriente del Jordán. ¿Y por qué Dan se quedó en su casa? Aser se sentó sin moverse a la orilla del mar y permaneció en sus puertos. Pero Zabulón arriesgó la vida, igual que Neftalí, en las alturas del campo de batalla. De las 10 tribus que el Señor había mandado llamar, solamente 6 respondieron el llamado. Las otras se quedaron en las gradas, como decimos. Rubén, Dan, Gad, Aser, sus tribus voltearon su cabeza al llamado. Vieron una necesidad y decidieron no moverse. Mientras tribus arriesgaban su vida por el pueblo de Israel, estas se mantenían al margen. Esta es una enseñanza para la iglesia, familia. Una enseñanza de que a veces al oír el llamado a trabajar o sacrificarnos para nuestro Señor, muchos van a quedar indecisos como estas tribus. Y muchos te van a decir: pues yo oro por ustedes, hermano. Los tengo en oración. Pero a veces el Señor te llama a accionar. Tienes que entrar al campo de batalla. El acto más pequeño realizado en la batalla espiritual vale más que cualquier resolución más grande que no se lleve a cabo. A veces el esfuerzo que usted está haciendo en este campo de batalla, el estar aquí en la brecha, sirviéndole al Señor, a veces tiene más impacto que lo que usted está orando en su casa. Un ejemplo que dijo un amigo que quiero mucho, dice: viene alguien y te toca la puerta y te dice: tengo hambre, hermano. Y usted tiene el refri lleno de ribeyes, fajita, está a reventar el refri y usted le dice: ¿sabes qué? Voy a orar por ti.
¿De qué le sirve a ese hombre la oración en ese momento? Y le digo con todo respeto, lo que quiere el hombre es tiene hambre y tú tienes el refrigerador lleno de comida. Ofrécele de comer al hombre y ya con la panza llena, dile que Dios lo ama, empiézalo a ministrar. Te tocó la puerta y te dice, tengo sed, y usted tiene 5 galones de agua adentro, y le dice, voy a orar por ti, hermano. Eso es lo mismo que hicieron estas tribus. Había una necesidad y voltearon su cabeza y no ayudaron a Barak. Se quedaron a ver los silbidos de los pastores. Se quedaron en sus casas a ver qué sucedía. Muchos de nosotros a veces nos vamos a quedar en las gradas. Hay una necesidad, hermano. Voy a estar orando por usted, brother. No, ocupamos gente que se para en la brecha. Ocupamos poner nuestro granito de arena, lazos de amor, para que el Señor sea proclamado en todo el mundo. Ay, es que esa familia necesita mucha oración, hermanos. Vamos y tocamos la puerta. Si ya estás ahí, bájate. Manda un saludo, dile, Cristo te ama. Regálale una Biblia. A veces el accionar es lo que busca el Señor. La oración es poderosa, sí, poderosísima. Pero a veces hay que bajarnos de las gradas y entrar al campo de batalla. A veces hay que poner en práctica todo lo que nos estamos alimentando. ¿Nos parecemos a unos eglones espirituales? Estamos bien obesos de la palabra porque no la ponemos en práctica y nos quedamos en las gradas. Ay, es que tenemos un problema bien grande en la iglesia, hermano. Pues sí, pero ¿qué estamos haciendo para hacer la solución de ese problema? ¿Estamos poniendo nuestro granito de arena? Ay, es que no puedo con mi familia. ¿Qué estamos haciendo para que nuestra familia se componga? El Señor va a hacer su parte, siempre va a hacer su parte. Nosotros vamos a hacer la parte de nosotros, lazos de amor. Todos, ahora que empecemos los miércoles, son puras herramientas donde usted va a poder venir a ese bootcamp y nos vamos a preparar para ser mejores soldados para el Señor. Ese estudio de varones que vamos a emprender es para ser mejores soldados para el Señor. ¿Para qué? Para que cuando el Señor llame tu nombre, nosotros vayamos y peleemos con Barak y las 6 tribus que sí atendieron el llamado. Amén. El Evangelio de Lucas, fíjese lo que dice nuestro Señor, el Evangelio de Lucas capítulo 11, versículo 23. Evangelio de Lucas capítulo 11, versículo 23 dice, el que no está conmigo, a mí se opone. Y el que no trabaja conmigo, en realidad trabaja en mi contra. Metan los pies porque voy a pisar callos. Si usted no está trabajando para nuestro Señor, ¿realmente para quién está trabajando? Cada uno de ustedes, el Señor les ha llamado a hacer obras para la honra y gloria de Él. Y a lo mejor estamos como Barak dudando de nuestros talentos. A pesar de la indiferencia de las ciertas tribus, Débora y Barak confiaron en el Señor. Confiaron en el Señor porque el Señor les había dicho que Él les iba a dar la victoria. Y la victoria, familia, llegó desde lo alto. La victoria la otorgó el Señor. Él intervino para cumplir su palabra. Dice, ahí te daré la victoria sobre él. La victoria la dio Jehová. La victoria siempre es de Jehová. Fíjese lo que dice el capítulo 5, versículo 20, el libro de los jueces. Jueces capítulo 5, versículo 20, dice, desde el cielo lucharon las estrellas en sus órbitas pelearon contra Sisara. Desde el cielo lucharon las estrellas. Dicen los que saben que cayó una granizada tremenda, lazos de amor. Unas aguas, unos tornados, no sé qué tan fuerte estuvo, que los soldados, los 900 carros de hierro que tenía Sisara quedaron atemorizados, no se movieron. Esos carros de hierro se quedaron atascados, les pegaba el granizo en los cascos y quedaron paniqueados los hombres y fueron presa fácil para que el pueblo de Israel viniera y matara a cada uno de ellos. El Señor luchó desde las alturas y les dio la victoria. No dejaron ninguno con vida. Pero Sisara escapó. Sisara escapó. Pero la victoria, la lucha, la victoria la había dado el Señor. Si eran a lo mejor muy pocos, 10,000 contra un ejército tan grande como el de Javín. Pero el Señor estaba con el pueblo de Israel. Y el Señor está contigo. Tal vez esa situación que está enfrente de ti tú la veas muy grande, pero el Señor está contigo.
Y Él te va a dar la victoria desde las alturas. Después de que se escapó Sisara, nuestro Señor usó un instrumento no común. Un instrumento, esta actriz principal entró de la nada y se metió en esta historia. Nadie la esperaba, como decía el gran Chapulín Colorado, no contaron con la astucia de nuestro Señor y le sacó esta heroína en último momento. Porque el propósito de nuestro Señor, lazos de amor, alcanza a todos aquellos que estamos dispuestos. A todos. Jael no era una guerrera. Jael no era ni israelita. Pero conocía al Señor. Y al igual que Rahab, tenía temor a Jehová. Fue por ello que Dios le permitió ser un instrumento para acabar con el enemigo más fuerte que tenían en ese momento. Porque a veces el mejor talento que tenemos, la mejor herramienta, el mejor don que tenemos es nuestra disponibilidad. ¿De qué nos sirve ser tan talentosos si no estamos dispuestos a ser usados por nuestro Señor? Fíjese lo que dice el apóstol Pedro en su primer carta, capítulo 4, versículo 10. Primer carta del apóstol Pedro, capítulo 4, versículo 10, dice: cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido, administrando bien la gracia de Dios en sus diversas formas. Jael, una mujer aparentemente insignificante, la esposa de un ceneo, se convirtió en el instrumento que nuestro Señor iba a usar para dar el golpe final. Ella, con valentía y astucia, mató al enemigo más terrible que tenía Israel. Cuando vino Sisara hacia ella, ella lo dejó entrar a su casa. Sisara le dijo: dame agua. Pero ella le dio leche. ¿Pero por qué le dio leche, hermano Joel? Qué bueno que me preguntas, porque te voy a decir. La leche tiene un efecto soporífero. ¿Y qué significa esa palabra, hermano Joel? Qué bueno que me preguntas, porque te lo voy a decir. La palabra soporífero significa que se inclina o te mueve hacia el sueño. Por eso cuando los niños tienen hambre y usted le da su biberón, se quedan bien dormiditos. Por eso es cuando usted, después de una larga jornada de trabajo, hay muchos que calientan un vasito de leche en el micro, se toman su leche y duermen como bebés. Jael le dio leche a Sisara, porque ella sabía que venía agitado, venía corriendo, y esa leche iba a ser su propósito. Le dio su vasito de leche y dijo: tápate, yo aquí te escondo. Se quedó bien dormido Sisara. Bien dormido. La valentía de Jael fue agarrar una estaca de las que tenía afuera el marido, y agarró un mazo, se acercó a él y le dio un mazazo en la sien. Con astucia, con valentía, con fuerza, hizo algo que nunca se hubiera imaginado hacer: atravesarle un madero en la cabeza al enemigo número uno del pueblo de Israel. Es increíble ver cómo nuestro Señor humilló a aquel que se jactó de carros de hierro, pero encontró la muerte con un simple madero. El enemigo se jacta de tener hierro, de tener estas ventajas sobre ustedes, familia, pero ustedes tienen a Jehová de su lado. Aquel que no tenía miedo huyó por su vida y se escondió entre las autoridades de una mujer. Y una mujer que obedeció el llamado del Señor y actuó con astucia, con lo que tenía. ¿Qué tenía? Un vaso de leche. Es lo que Jael tenía, un vaso de leche. Fue lo que el Señor usó para que este hombre, terrible hombre, se durmiera. Lazos de amor. Dios levanta líderes inesperados. Débora nos enseña que Dios no está limitado por el género. Vivimos en una sociedad que muchas veces discriminamos a la mujer. Y te pido perdón por ellos, pero el Señor te puede usar a ti, dama.
así como usó a Débora y usó a Jael. Posición social o expectativas humanas quedan a un lado. El Señor no hace acepción de personas. El Señor quiere usar a quien se quiere dejar usar. ¿Quién sabe a quién está llamando nuestro Señor el día de hoy? Tal vez te está llamando a ti a accionar. Tal vez te está llamando a ti para liderar a tu iglesia, a tu pueblo, a tu familia. Tú podrías ser la siguiente Débora. Tú pudieras ser la siguiente Jael. Lazos de amor, la fe imperfecta es suficiente. La duda de Barak no impidió que Dios lo usara. A veces nuestra fe no es tan fuerte como nosotros quisiéramos. Recordemos que estamos en proceso. Pero si estamos dispuestos a obedecer al Señor, cuando Él nos llama, Él obrará a través de nosotros, dándonos las herramientas y el equipo que ocupamos. No tenemos que ser perfectos, tenemos que estar disponibles, lazos de amor. Él es el perfecto. Aquí la obediencia es clave, lazos de amor. Cuando Dios nos da una dirección, nuestra responsabilidad es obedecer. Incluso los obstáculos parecen insuperables. La victoria vino en la obediencia de Débora. La obediencia vino porque Débora obedeció que tenía que motivar a Barak. Y tuvo que levantarse de su palmera, como dice la palabra en el capítulo 4 de los jueces, y acompañó a Barak y hizo esa convocatoria. La obediencia. Dejó a su esposo, dejó a su familia y acompañó a Barak. Lazos de amor, recordemos que Dios siempre pelea tus batallas. La historia de Barak y Débora es un poderoso recordatorio que cuando estamos en la voluntad de Dios, Él pelea por ti. Él puede usar los elementos de la naturaleza, circunstancias inesperadas, incluso en personas insignificantes como Jael, para asegurar su victoria. Nosotros no podemos, Él sí. Él hizo que granizara para detener el ejército. Bendito sea el Señor que le servimos a un rey, a un Dios tan poderoso como Jehová. Lazos de amor, la colaboración está en el cuerpo de Cristo. Somos un cuerpo. Vemos cómo Barak y Débora trabajaron en equipo. Trabajaron en equipo. Barak para accionar ocupaba que Débora estuviera a su lado. Débora para accionar ocupaba que Jehová estuviera a su lado. El hermano Joel para accionar ocupa que el Señor esté de su lado y la hermana Cheli esté del otro. ¿Cuántos de nosotros no somos así? Déselo a Él. Somos un equipo, somos el cuerpo de Cristo. Cada uno tiene dones y talentos diferentes. Las fortalezas de una son las debilidades de la otra, pero donde nos juntamos, obramos a nuestro Señor. Apoyémonos mutuamente, lazos de amor, usando siempre nuestros talentos y dones para la gloria de Él, para Él y solamente para Él. La valentía es manifestada en diferentes formas, lazos de amor. Ese día Jael despertó y no sabía que iba a ser usada por nuestro Señor. Tal vez ella estaba haciendo sus quehaceres, tal vez ella estaba cuidando a los niños, no lo sé, la palabra no lo dice. Ella no sabía que iba a ser el instrumento secreto que iba a usar Jehová. Pero la valentía de Jael fue silenciosa, astuta y decisiva. La valentía de servir a Dios se manifiesta de muchas formas, familia. Esfuérzate y sé valiente, le dijeron a Josué. Esfuérzate y sé valiente. Tenemos que ser valientes para atender el llamado del Señor. Ahora, cada uno de ustedes sabe lo que el Señor le está pidiendo. Muchos de ustedes tal vez les está pidiendo, necesito que te empapes más de mí. Necesito que abras más mi Biblia. ¿Cuántos de ustedes traen sus Biblias? 3 personas, 4 personas. Gloria al Señor. Siempre traiga la palabra de Dios con usted. Este es su instrumento, esta es su herramienta número 1. Y ábrala de vez en cuando.
Y cautívese con las historias, cautívese con el amor de nuestro Señor que está aquí. Tal vez el Señor te está diciendo, quiero más comunión contigo, hijo. Quiero más comunión contigo, hija. Tal vez no estamos pasando ese momento de intimidad con nuestro Señor. Tal vez el Señor te está diciendo, es momento de que acciones en esto que te estoy pidiendo. Es tiempo de mover, es tiempo de salirnos de las gradas y empezar a entrar al campo de la batalla. Cada quien haciendo lo que el Señor nos mandó a llamar. Porque ¿saben qué, familia? Yo me imagino que allá en el cielo donde está Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, y así me los imagino yo, conversando entre ellos, tomándose una tacita de café bien sabrosa, ahí en su sala tienen una vitrina con bastantes vasos. Cada uno de esos vasos nos representa a uno de nosotros. Y hay vasos de papel, hay vasos de plástico, hay vasos de vidrio, hay vasos de barro, hay vasos de esos que recolectamos del Burger King. Hay de todo tipo de vasos. Hay vasos que el Señor usa todos los días. Hay vasos que el Señor usa una vez por semana. Hay vasos que nomás usa el Señor una vez por mes. Hay vasos que nomás los va a usar una vez por año. Pero aquí lo importante no es el vaso, sino el agua viva y fresca que lleva ese vaso. Pero nosotros, lazos de amor, tenemos que estar limpios para que ese vaso esté dispuesto a ser usado para cuando sea una fecha especial. Mira, aquí está este vaso. Es día a día, aquí está este vaso. Yo no sé qué vaso es usted, solamente que sé que es un vaso. Pero si el Señor lo usa usted una vez por día, gloria a Dios. Si el Señor te usa a ti una vez por semana, gloria a Dios. Si el Señor te usa una vez al año, gloria a Dios. El chiste es estar dispuestos, lazos de amor. No nos comparemos, todos estamos en la misma vitrina. Aquí lo importante es la mano que te agarra, que es la de nuestro Señor Jesucristo, y te usa. Que tenemos que estar nosotros dispuestos, estar listos para ser usados. Amén. Tenemos que estar listos como ese futbolista que está calentando a las orillas del campo. Él no sabe si el director técnico le va a llamar su número o no. Está todo el equipo calentando. Pero nomás entran 3 en un juego de fútbol. Y hay 10 calentando. Pero los 10 calientan de la misma manera, haciendo los mismos ejercicios. Y él no sabe si el director técnico va a decir, hey, número 10, al campo. Hey, número 15, al campo. El chiste es estar preparado. Porque cuando el Señor llame tu nombre, no podemos decirle, déjame ir a calentar, Señor, ahorita vengo. No estoy listo, Señor. Todos los días tenemos esta preparación con lectura bíblica, con oración, en tener comunión entre familia, en ser mejores versiones de nosotros todos los días. Que hoy domingo usted presente al Señor una mejor versión de usted, lo que hizo ayer sábado, y mañana lunes que presente una mejor versión de lo que va a presentar hoy. Si logramos hacer esos lazos de amor, vamos en muy buen camino. Y cuando venga alguien a tocarle la puerta que tiene sed, denle un vaso de agua. No le diga voy a orar por ti. Ore por él después de que se tome su botellita de agua. Si el hombre tiene sed, no le va a poner atención, él lo que quiere es saciar su sed. Dele sed física y luego sáciele la sed espiritual. Tengo hambre, dele de comer. Dele de comer alimento físico y le dice, ¿sabes qué? Déjate digo que Dios te ama. ¿Quieres alimento que te va a saciar toda la vida? Está en este libro, hermoso libro que se llama la Biblia. Y comparta las buenas nuevas. Ponte de pie conmigo, lazos de amor. La historia de Débora y Barak y Jael es una historia de esperanza y de redención. Nos recuerda que incluso en tiempos más oscuros, Dios está obrando, lazos de amor. Él levanta líderes, inspira valentía y en última instancia trae victoria a su pueblo. Que esta historia nos impulse a nosotros a caminar en nuestras propias vidas. ¿Estás escuchando la voz de Dios el día de hoy? ¿Estás dispuesto a obedecer así como lo hizo Barak?
Si sentimos temor, podemos consultar al Señor y decirle, Señor, guíame. Tal vez tu ayuda la tienes a tu lado. Consulta a tu esposa, consulta a tu esposo, consulta a tu hermano. Tal vez necesitas esa palabra de aliento que solamente nuestros cónyuges, nuestra familia, nuestros hermanos en Cristo nos dan. ¿Reconoces que Dios te puede usar? Y Él puede usar a quien sea. Si el Señor no hace acepciones de personas, ¿por qué las hacemos nosotros? Trate a todos con dignidad, lazos de amor. Trate a todos con amor. Porque el Señor puede usar a cualquier persona para la honra y gloria de Él. ¿Reconocemos qué papel nos toca en este propósito, en este cuerpo? ¿Te estás dejando usar por lo que el Señor te está diciendo que hagas? ¿Estás dispuesto a colaborar con el Señor en esta mañana? Tal vez tú estás diciendo, no he tenido la relación, hermano, que debo de tener con el Señor. Tal vez no he puesto de mi parte, no he leído lo que debería leer, no he confiado en Él como debería de confiar. Hoy es el día que te reconcilias con nuestro Señor. Hoy es el día que tú tomas acción. Tal vez el Señor te está llamando a que acciones, que te bajes de las gradas y te metas al campo, pero tú no has querido. Hoy es el día, lazos de amor. Toma esa valentía, toma ese paso de fe. Vamos a tener compañeros de oración aquí enfrente. Yo te invito a que pases. Yo te invito a que te pongas a cuentas con nuestro Señor. Que le traigas todas tus dudas al Señor aquí al altar. Que le traigas todos tus miedos. Que le traigas que te clarifique lo que Él quiere que hagas. No permitas irte sin venir y conversar con nuestro Señor aquí en su altar. Es algo hermoso cuando usted pasa a la presencia del Señor. Es algo hermoso cuando usted confiadamente se acerca al trono y le dice al Señor, aquí estoy, papá. Sé que soy imperfecto, pero aquí estoy. Y ponte a cuentas con nuestro Señor. ¿Por qué? Porque Cristo viene pronto, familia. Y dice la palabra que viene por una novia que esté libre de mancha y ninguna arruga. ¿Y cómo vamos a lograr estar sin manchas y sin arrugas? Poniéndonos a cuentas con nuestro Señor. Que esta historia de Débora y Barak y Jael nos inspiren a siempre obedecer las indicaciones del Señor. Que nos inspiren, que tal vez sí titubeo, tengo miedo, pero ¿sabes qué? Si vas conmigo, yo voy contigo. Si alguien le pide ayuda, dé ayuda. No hablemos nomás de los dientes para afuera. Y tengan la astucia y la valentía cuando el Señor les llame a accionar. Cuando el Señor les mande esa indicación de hay que hacer esto. Hay que ponernos en la brecha. Similar a lo que hicieron el viernes. Hubo 46 familias que ustedes bendicieron. Fueron ustedes. 46 familias representadas en esos jovencitos que esa noche salieron de aquí con una esperanza. Salieron de aquí con una motivación. Salieron de aquí con una palabra de aliento. Salieron de aquí creyendo que Dios los amaba y que Dios los iba a capacitar para lo que se enfrentaba en este próximo año escolar, para lo que se enfrentaba en estos próximos años. Ya lo estamos haciendo, lazos de amor. Ahora hay que aplicarlo a toda nuestra vida. Amén. Anhelo escuchar las historias de cómo Dios los va a usar a cada uno de ustedes. Anhelo escuchar las historias de cómo el Señor los levantó y los usó para honra y gloria de Él. Que seamos como Débora, que seamos como Jael, lazos de amor, que seamos como Barak, que estemos dispuestos a obedecer, a pedir ayuda y a accionar con astucia para la honra y gloria de Cristo Jesús. Dios te bendiga, te veo el próximo domingo.